Buenas tardes, regresamos a nuestra segunda jornada de este último día de Congreso. Tenemos para esta tarde el acompañamiento de Graciela, la máster Graciela Lockwood en el lenguaje de señas, y vamos a iniciar con nuestra primera ponencia de esta tarde. Nos acompaña el doctor Isaac Esquilín Castro. Nos acompaña desde Puerto Rico. Él es doctor, tiene una trayectoria de más de 10 años como administrador educativo, conferencista en liderazgo, emprendimiento, crecimiento personal y educación para docentes. Además, el doctor Esquilín cuenta con una trayectoria profesional en instituciones de educación superior, siendo su mayor pasión la calidad educativa. Su experiencia en universidades ha sido en áreas de mercadeo, admisiones, retención estudiantil, acreditación, formación docente y académica. Comenzó a impartir cursos universitarios desde el año 2013, entre ellos ofrece principios administrativos, gerencia e internados en gerencia, planificación educativa, liderazgo educativo, entre otros. También desde el año 2013 ha colaborado con la organización Enactus en diversas gestiones, entre ellas como Faculty Advisor, asesor de proyectos socioeconómicos, desarrollo infantil, talleres de liderazgo, mentoría personal, planificación estratégica, emprendimiento y gerencia de proyectos. Desde el año 2007 se dedica a ofrecer conferencias a jóvenes, profesionales y organizaciones en temas de liderazgo, desarrollo personal y emprendimiento. Cuenta con un bachillerato en gerencias, maestría en recursos humanos y gerencia y doctorado en educación con especialidad en liderazgo educativo. Además cuenta con la certificación de neuroeducador del Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada. También cuenta con certificaciones en emprendimiento y liderazgo de alto nivel. Es defensor del crecimiento personal y la transformación de los individuos. Su misión de vida es lograr desarrollar líderes de influencia, los cuales puedan llevar al máximo su potencial, propósito, visión, pasión y liderazgo para traer prosperidad a su nación. Actualmente fundó su empresa Isaac Esquilín Consulting LLC, en el cual se dedica a ofrecer consultorías en área educativa y empresarial. Doctor, es un placer tenerlo con nosotros en esta ponencia que nos va a realizar con un tema que se llama neuroliderazgo, pieza faltante de la reforma educativa. Es un placer tenerlo acá. Para AEG es un gusto recibirlo y lo invito a encender su cámara y iniciar con su ponencia. Gracias. Un placer para mí. No sabía que tenían la biografía larga. La próxima tal vez le envío la corta. Así que qué bueno que podamos estar acá compartiendo. Saludos desde Puerto Rico, acá de San Juan, Puerto Rico. Un gusto poder colaborar con ustedes. Ya yo sé que llevan varios días, de días de ponencia, de días de mucho aprendizaje, y yo sé que va a ser de mucho beneficio para todos los que vamos a hablar hoy, que yo creo que de una u otra manera, seas docente, seas rector, seas administrativo, me parece que es genial. También reciban saludos de la Junta Directora. Actualmente soy el presidente de Huertas College, una universidad en Puerto Rico que lleva 75 años de historia aquí en el país. Me place ser su presidente, así que reciban saludos de la Junta de Directores de aquí de Huertas College en Puerto Rico. Quiero comenzar a dialogar sobre los asuntos que queremos hablar. Permítame aquí compartir la presentación. Hoy vamos a hablar un poco sobre el concepto de neuroliderazgo y las implicaciones que tiene el mismo hoy en día en el sistema educativo, particularmente viendo esto como la pieza faltante de la reforma educativa, es decir, cómo nosotros podemos tener muy claro lo que tenemos que hacer como líderes en el salón de clase, lo que tenemos que hacer como líderes en toda nuestra gestión empresarial, en toda nuestra gestión académica, constantemente los cambios que se avecinan, los cambios que trajo el COVID-19 y otros asuntos que me parecen muy necesarios que nosotros podamos asumir como líderes educativos en nuestra gestión. Cuando hablamos de neuroliderazgo, hablamos de la aplicación de la neurociencia cognitiva aplicada
y es decir, todo lo que tiene que ver con esas funciones y estructuras del cerebro, pero viendo desde la óptica del gestor, de que está gestionando toma de decisiones, desde que está haciendo análisis crítico para ejercer cualquier posición de autoridad, del que está ejerciendo influencia desde un puesto directivo, de la persona que de una u otra manera está impactando a otros seres humanos en la gestión de su liderazgo, sea docente o sea administrativo. Así que quiero que vean algunas piezas y algunos contenidos que me parecen geniales para que usted sepa la importancia de nosotros convertirnos en líderes transformacionales dentro de nuestra universidad, dentro de nuestra comunidad y de todo lo que hacemos constantemente. Particularmente lo que le llamamos neuroliderazgo o liderazgo transformacional. Y mire qué interesante que cuando nosotros hablamos de liderazgo transformacional, tenemos que traer algunos aspectos necesarios, particularmente cuando hablamos del presente y del futuro. Hoy en día tenemos unos cambios drásticos que los trajo o más bien los aceleró el COVID-19. El COVID lo que hizo fue prácticamente sacar a la luz las cosas que por mucho tiempo tú y yo sabíamos, que el sistema educativo tenía que actualizarse, que el sistema educativo tenía que hacer unos grandes cambios en sus estructuras administrativas académicas, que el sistema educativo tenía que estar a la vanguardia de la tecnología, que la educación no podía tener una brecha con la vida real. Es decir, el COVID-19 lo que hizo fue desmascarar o prácticamente sacar a la luz las desventajas que nuestras estructuras o nuestros sistemas, nuestros ministerios de educación tienen en los países. Así que en el presente tenemos que ver varias cosas. Número uno, las necesidades sociales y emocionales que están teniendo nuestros estudiantes y nuestra comunidad en general por lo que han vivido. Creo que es un constructo muy importante a la hora de trabajar con la educación presente y lo que estamos haciendo post-COVID. Número dos, lo que son las competencias digitales. Todos los profesores de una u otra manera comenzaron a trabajar con procesos nuevos. Los docentes de hoy comenzaron a aprender sobre Zoom, sobre tecnología, sobre Teams, sobre Google, sobre todas las herramientas que por muchos años ya estaban disponibles, pero hoy, por el COVID-19, tuvieron que desarrollar entonces esas competencias digitales en el presente para tener un impacto en los estudiantes en el salón de clase. La tercera variable que tengo que traer es la formación docente. Ciertamente esto ha sido transformado. Los docentes tenemos que mirar otras ópticas en la nueva pedagogía, la neuroeducación. Tenemos que mirar nuevos ángulos innovadores. Normalmente la innovación no alinea o no tiene sentido con el mundo educativo, sí con el empresarial. Cuando hablamos de innovación es muy fácil ver el mundo corporativo, pero la innovación tiene que también estar en las venas del sistema educativo. Así que la formación docente es muy significativa durante el proceso. Otra variable que tenemos que añadir en el hoy son los métodos de enseñanza. Los estudiantes, una de las características que más destacan de la educación es que es aburrida, que la educación es aburrida, que la educación es multisensorial experiencial, que la educación es lo mismo, que lo mismo enseñan y obviamente no es pertinente. Así que los métodos de enseñanza o la manera de nosotros transmitir el conocimiento debe sufrir cambios drásticos y por eso que la neuroeducación es significativa porque conecta las emociones, activa ese lóbulo frontal, esas funciones ejecutivas del cerebro, amplía el aprendizaje activo y muchas otras cosas que permiten que el estudiante reciba la información de una manera activa, ágil y modernizada durante el proceso. Y obviamente la variable que le llamamos la innovación educativa. Son 5 variables que yo le planteo de la educación del presente que tenemos que atender, que ya tenemos que tener muy claras para movernos entonces al cambio del futuro. Que yo creo que el futuro nos va a demandar, y voy a poner una fecha más o menos del 2030, 2040, el futuro tiene que ser cambiado, las estructuras de los sistemas educativos tienen que cambiar, porque el mundo está cambiando aceleradamente. Ahora estamos escuchando de la famosa moneda Bitcoin o estamos escuchando todo ese tipo de moneda digital. Es decir, que el mundo, el Foro Mundial, el Banco Mundial, World Economic Forum, Naciones Unidas, todos los entes mundiales, Estados Unidos, muchos entes a nivel global están planteando un cambio hasta en el sistema económico. Así que la universidad tiene que moverse ese cambio en el sistema económico constantemente porque no nos podemos quedar con los mismos sistemas, tenemos que cambiar drásticamente. ¿Qué yo veo en el futuro? Alineado al futuro del 2030, aparte de las nuevas industrias, veo cambios en programas académicos, tenemos que cambiar drásticamente nuestros programas académicos, tenemos que pensar de una manera innovadora, distinta, todo lo que es nuestra universidad, nuestro perfil. También creo meritorio ver el perfil de estudiante, creo muy pertinente mirar o analizar el nuevo perfil de estudiante en nuestras universidades, en la escuela. Me parece muy meritorio
que veamos con mucha delicadeza el perfil del estudiante constantemente. Otro que veo pertinente es el perfil del docente, que también lo veo muy interesado. Las carreras de interés, ¿cuáles serán las carreras de interés del futuro? ¿Cambiaremos, seguiremos hablando de las mismas carreras o esas carreras las vamos a innovar? Por ejemplo, las carreras de negocio. ¿Seguiremos hablando de una manera tradicional de las carreras de negocio, las carreras de ciencia? Es decir, estas carreras universitarias o las carreras de procesos técnicos de la vida diaria tenemos que actualizarlas constantemente. Y en esto le cierro con esta premisa. Estamos viviendo en un mundo basado en competencias y talento. Vivimos en un mundo basado en competencias y talento, por lo tanto, la acción educativa debe ser contundente y tiene que ser robusta. Por lo tanto, esto que acabo de hablar, ¿qué demuestra? Que necesitamos líderes transformacionales. Necesitamos líderes que tomen acción sobre lo que yo acabo de plantear. Necesitamos líderes que tomen acción sobre los cambios abruptos que estamos teniendo en el mundo de hoy para que en el futuro el sistema educativo sea una variable necesaria y que definitivamente la educación traiga lo que nosotros queremos: movilidad social, prosperidad a una nación, prosperidad a un país, como debería ser. Ahora, si nosotros miramos de las primeras universidades del mundo y yo me pregunto qué ha cambiado en este caso o en esta imagen, la Universidad de Bologna, si yo digo qué ha cambiado ahí, lamentablemente para bien o para mal no ha cambiado mucho. No ha existido una transformación educativa robusta. Alguien tratando de enseñar y otro tratando de aprender. Yo le llamo el ping-pong. No sé si usted ha jugado ese famoso deporte de tenis de mesa, el ping-pong, le llaman aquí en Puerto Rico, o tenis de mesa. Uno recibe, otro le da, y es decir, uno tratando de enseñar, otro tratando de aprender en un ambiente no necesariamente transformado e innovado. Por lo tanto, la neuroeducación o la neurociencia cognitiva aplicada al liderazgo nos permite como docentes, como profesores, como administradores educativos, mirar una transformación robusta en el sistema y cómo podemos transformar el salón de clase y el ambiente académico universitario en todo lo que hacemos en el día a día. Ahora, mire estos inventos que por muchos años usted los ha visto, lo más probable usted fue partícipe de alguno de ellos, no quiera esquivarlo, no quiere esquivarse, lo más probable usted vivió varios momentos como estos. ¿Cuántos por ahí, los que nos están viendo a través de las redes sociales, los que están conectados por ahí por los diferentes medios que estamos transmitiendo? Póngame por ahí la mensajería. ¿Cuántos vivieron varios elementos de esto? Yo me imagino que usted vivió el Beeple, ¿verdad? Y quizá usted vivió varios elementos de transformación. Ahora, lo interesante es que el sistema educativo siempre está detrás o delante. Lamentablemente muchas veces está detrás, no está delante, no está innovando, no está a la vanguardia de los tiempos. Ahora, hoy en día, tenemos otros cambios abruptos. La tecnología está avanzando. Los estudiantes están recibiendo otro tipo de estímulos. Las industrias, las empresas están cambiando. La pregunta sería, ¿qué estamos haciendo nosotros? El COVID dejó en evidencia la urgente transformación que necesita el sistema educativo por año. Vivimos en un sistema educativo que hay una famosa frase. Vivimos un sistema educativo estructurado en el siglo XIX, con profesores formados en el siglo XX, con estudiantes del siglo XXI. Lo voy a repetir, una famosa frase que se le atribuye a muchos autores. Tenemos un sistema educativo prácticamente del siglo XIX, con maestros o profesores del siglo XX en su formación y estudiantes del siglo XXI. Así que ya mismo vamos a ver el cambio estructural en las generaciones y cómo eso nos afecta dramáticamente en el proceso estructural de las diferentes generaciones que tenemos que atender. Ahora, tenemos que entender algo. Ese salón de clase hay que transformarlo. Ya mismo volvemos a nuestras aulas presenciales. En Puerto Rico ya prácticamente estamos volviendo a la presencialidad. Ya la mayoría del país, un 70%, está vacunado con segunda dosis. Así que ya prácticamente se vislumbra que en agosto abramos las universidades presencial. De hecho, la universidad que yo presido, que me place ser su presidente, en agosto vamos a abrir de manera presencial. Así que, ¿cuán preparados estamos? La pregunta sería, ¿volveremos a lo mismo o vamos a cambiar drásticamente nuestras estructuras? ¿Volveremos a lo mismo que era el sistema educativo antes del COVID o vamos a aprovechar lo que hizo el COVID y vamos a transformar la experiencia educativa? Esa es una pregunta que sería interesante que usted la pueda contestar de una manera contundente. Así que les traigo este planteamiento. Mire la foto, hace 100 años atrás y hoy no ha cambiado mucho. Para enfrentar los retos y los problemas que presenta el contexto, es necesario que el aprendizaje y la enseñanza logren sentido, tanto para el que aprende como para el que enseña.
siendo esto un reflejo de la calidad del modelo educativo implementado. Nuestros modelos educativos tienen que ser transformados de una manera efectiva y eficiente para lograr tener líderes que manejen los cambios que necesitamos en el futuro. Ahora mire qué interesante. Por otro lado, vemos universidades, por otro lado vemos países, por otro lado vemos ministerios de educación tratando de innovar, empujando cambios interesantes, añadiendo tecnología al salón de clase, añadiendo elementos de transformación, añadiendo nuevos métodos, nuevas prácticas día a día que puedan mejorar la experiencia de aprendizaje. Así que las próximas generaciones deben potenciar esa capacidad humana. Por eso es que la neuroeducación pretende desarrollar al máximo el individuo, pretende desarrollar al máximo esos talentos, esas potencialidades que tiene ese cerebro de una manera significativa, que podamos como líderes asumir la responsabilidad de llevar a cabo un gran aprendizaje. Ahora, planteando esto como principal modelo y viendo lo abrupto que necesitamos establecer, les planteo lo que dice las Naciones Unidas. El World Economic Forum igual lo plantea. Nosotros tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible, los cuales tenemos que traer al salón de clases. La pregunta sería, es cómo los líderes de una vez van a entender, y cuando hablo de liderazgo, hablo de los rectores, de los decanos, hablo de los maestros, de los profesores, hablo de la comunidad colegial y hablo de toda la comunidad de aprendizaje. La pregunta sería es cuándo y por fin vamos a problematizar los contenidos. ¿Cuándo vamos a entender que estas próximas generaciones, la generación Z, la generación digital desde el 2010, las Z que están en la universidad, los millennials, están buscando una educación diferente? Están buscando que le hablen de e-commerce, están buscando que le hablen de lo que es social media, ¿verdad? Están buscando que le hablen de lo que hoy en día se está viendo como demanda laboral, de las nuevas tendencias en la ciencia, de las nuevas tendencias en las humanidades. Es decir, necesitamos de una u otra manera entender que las próximas generaciones necesitan un producto diferente llamado educación. Así que es interesante que nosotros tenemos que mirar que las Naciones Unidas, desde su Objetivo de Desarrollo Sostenible, pretenden como cuarta meta lo que le llaman Quality Education o calidad educativa. Y necesitamos buscar constantemente eso. Una respuesta sería la neuroeducación. Yo creo que la neuroeducación no vino para cambiarlo todo, pero sí vino para aportar mucho a lo que ya está existente. Lo voy a repetir, la neuroeducación no vino necesariamente a cambiarlo todo, pero sí me parece que vino a aportar o a reformar lo que ya está presente. Ahora, mire qué interesante, cuando nosotros miramos las habilidades más importantes del siglo XXI para el 2020, mire lo que plantea el World Economic Forum: flexibilidad cognitiva, necesito estudiantes con negociación, necesito estudiantes con orientación al servicio, necesito que tomen decisiones y tengan juicio crítico, que tengan inteligencia emocional, que tengan coordinación con los demás, que puedan lograr manejar personas, humanos, que puedan lograr tener creatividad, que es bien importante, y que puedan tener pensamiento crítico, pero lo más importante, necesito que resolucionen o solucionen problemas complejos. Así que si el mundo está necesitando que el estudiante, que los seres humanos desarrollen solución de problemas, pensamiento crítico, creatividad, innovación, flexibilidad cognitiva, mi pregunta sería, ¿los sistemas educativos están respondiendo a esta demanda? ¿Estamos respondiendo efectivamente a esta demanda que por mucho tiempo nos está pidiendo la sociedad? Me parece que tenemos que evaluarlo con gran responsabilidad. Ahora, ¿cuál es mi respuesta o cuál es mi oferta para ustedes? Debemos movernos a sistemas o modelos que desarrollen competencias. Y en el idioma de la neurociencia cognitiva aplicada hablamos de modelos que muevan al estudiante a desarrollar sus funciones ejecutivas del cerebro, a desarrollar lo que llaman ese cerebro emocional, a que pueda tener flexibilidad cognitiva, que puedan manejar la inteligencia emocional, que puedan tomar decisiones, que puedan solucionar problemas complejos, que puedan contrastar, que puedan diferenciar. Eso es lo que necesitamos en el mundo. Así que, ¿qué les planteo? Necesitamos mover los currículos, necesitamos mover la universidad a desarrollar competencias más que contenido. Ya es momento de que sí, la memoria es definitivamente importante. Claro que sí, la memoria es determinante, pero también es importante que todo eso lo llevemos a procesos pragmáticos, a procesos prácticos de la vida real, que la educación no se convierta en algo aburrido, como la mayoría de los estudiantes nos plantean constantemente. Ahora bien, mire qué interesante las tres habilidades que más el mundo global te demanda. Las grandes empresas te demandan estas tres habilidades.
que tú tengas análisis crítico, que tú tengas espíritu empresarial y que tú tengas relaciones interpersonales. Y esto es muy importante, las competencias de éxito. De cada 10 personas que se gradúan de high school, en ese caso en Latinoamérica, bachillerato, ¿verdad? Acá el bachillerato es la licenciatura, ¿verdad? Eso son la diferencia de términos. Pero cuando tú te gradúas de high school o de preparatoria o de bachillerato, se pretende que el estudiante esté listo para una vida universitaria, para una vida adulta, productiva. Así que necesitamos también desarrollar estudiantes con un pensamiento para crear empresas, para poder crear cosas, descubrir cosas científicas y dar más allá a su país y a su nación. Ahora, mire lo que plantea el World Economic Forum. El World Economic Forum plantea que, mire lo interesante, 75 millones de roles van a caducar de aquí al año que viene. Ellos proyectaban en su informe de 2018, ojo, escuche bien, en el informe del 2018, el World Economic Forum planteaba, mire esto, que 75 millones de roles iban a caducar. Es decir, 75 millones de roles o profesiones iban a declinar, iban a caducar. Sin embargo, 133 millones iban a emerger. ¿Qué significa esto? Compañeros, el mundo está cambiando delante de usted y no se está dando cuenta. El mundo está cambiando aceleradamente. La pregunta es, ¿tú estás cambiando igualmente rápido o te estás quedando atrás? Es importante que nosotros logremos cambiar rápidamente a los sistemas educativos. Ahora, mire qué interesante. Estamos ante una diversidad generacional impresionante. Y ahí falta la generación digital que nace del 2010 en adelante. Estamos ante un cambio generacional impresionante. Así que vemos diferentes generaciones viviendo en conjunto. Ahora, lo interesante de esto es que según un estudio que elaboró específicamente Estados Unidos, que se lo voy a presentar ya mismito, proyectan que para el año 2040 ya prácticamente los que van a gobernar el mundo son la generación millennial y la generación Z, y ya en la universidad van a estar los famosos generación digital, los que nacieron del 2010 en adelante. Así que, ¿qué nos da a entender esto? Cambios significativos y abruptos, cambios muy amplios que tenemos que estar muy claros para traer cambios a la universidad y como líderes asumir responsabilidad de todo lo que hacemos constantemente en nuestra gestión diaria como líderes docentes, como líderes rectores, como líderes académicos y todo el liderato que asumimos en el proceso transformacional. Ahora, mire las particularidades. Cada generación tiene particularidades únicas. La generación Z tiene igualmente particularidades, le gusta aprender de forma lúdica, le gusta aprender en paralelos, le gustan más los gráficos que los textos. Es decir, hay una cantidad de investigaciones que nos plantea que el estudiante prefiere lo multisensorial experiencial. Le gusta ser multisensorial. ¿Y qué nos dice la neuroeducación de esto? La neuroeducación nos plantea que debemos buscar maneras de poder innovar el salón de clase con otras áreas. Que les recomiendo, y ya cerrando con estos puntos particulares para ir al cierre que les voy a presentar algunos datos, tenemos una necesidad de desarrollo curricular muy importante. Número 1, debemos problematizar los contenidos. El liderazgo académico transformacional. El liderazgo transformacional problematiza los contenidos, número 1. Número 2, planifica la educación de manera distinta, desarrolla destrezas y último, no menos importante, aporta un proceso formativo. Constantemente está trabajando un proceso formativo con los estudiantes y hace que las cosas estén en un proceso único, que las cosas estén en un proceso único en el proceso académico. Así que necesitamos integrar muchas destrezas en el proceso de la educación moderna del siglo XXI. Ahora, también le planteo modelos como estos. El modelo de aprendizaje colaborativo. Cuando los estudiantes tienen un modelo o una cultura de aprendizaje colaborativo donde los estudiantes aprenden a través de actividades colaborativas, donde el estudiante co-crea conocimiento, adquiere conocimiento, sabe transferirlo, sabe intercambiarlo. No es lo mismo cuando tú aprendes y cuando tú sabes transferir el conocimiento. No es lo mismo tú saber algo que transferirlo en una audiencia, en una cámara, a través de diferentes maneras, particularmente lo que es el arte de hablar en público. Así que necesitamos lograr transformar nuestra educación. Ahora, recomendaciones finales. ¿Qué recomiendo? Para entrar al último cierre que les quiero plantear. Número 1, estimular al estudiante. Número 2, la psicología positiva. Número 3, nuevas experiencias en el aula. Número 4, la pertinencia y la aplicación práctica en el liderazgo y en el salón de clase.
Y último, no menos importante, activar la curiosidad constantemente que el estudiante pretende tener. Me gustaría presentarte unos datos finales que yo creo que son magistrales para terminar lo que te estoy planteando. Creo que van a ser muy útiles para ti porque me parece que van a ser pertinentes a lo que estamos hablando hoy en este proceso de lo que le llamo liderazgo transformacional. Quiero que vea este modelo y se lo presento rapidito y con esto cerramos. Y ahí está. Quiero que vea los grandes retos del liderazgo académico. Quiero que plantee y entienda la importancia que tiene el liderazgo en la toma de decisiones hoy en día en el mundo educativo. El mundo educativo necesita cambios drásticos. Y quiero que vea esto en pantalla. Ahí mismo lo van a poner en pantalla los técnicos. Mire qué interesante. Los retos del liderazgo moderno. Número 1, y voy por ahí y ya lo veo en pantalla. Mira esto. Número 1, gestión de talento y competencia. ¿Cuánto gestionamos la inteligencia? ¿Cuánto gestionamos esos talentos, las competencias? Muy importante. Retos. Desarrollo intelectual y emocional. El desarrollo intelectual y emocional es determinante a la hora de poder aplicar liderazgo o neuroliderazgo. Y número 3, la diversidad generacional que tenemos en el salón de clase constantemente. Mire esto qué interesante. Todo comienza con autoliderazgo. A los estudiantes debemos enseñarles autoliderazgo igual a los líderes académicos, los líderes rectores, los líderes docentes tienen que aprender de autoliderazgo. Porque cuando la persona desarrolla autoliderazgo, desarrolla 4 elementos. Se los quiero poner aquí en pantalla. 4 elementos principales desarrolla la persona que aplica autoliderazgo. Número 1, la capacidad de reflexionar sobre sus propias acciones y errores. Es lo primero que hace la persona que desarrolla autoliderazgo. Número 2, pensamiento detallado hacia un objetivo. Número 3, competencias de evaluación de la situación y planificación. Número 4, competencias de atención y monitorización. Es decir, es importante que nosotros logremos de una u otra manera alcanzar autoliderazgo en el proceso. Así que necesitamos lograr de una u otra manera alcanzar autoliderazgo en esta gestión emocional. Así que mira qué interesante esos planteamientos que te estoy lanzando como final. Y quiero que tengas muy claro la definición de liderazgo. Normalmente la gente te define qué es liderazgo. A mí me gusta decirte qué no es liderazgo. Así que lo primero que te voy a decir es qué no es liderazgo. Liderazgo no es una posición, no es un estatus social o económico, no tiene que ver con poder y autoridad. Liderazgo no es sinónimo de posición, no importa en la posición que tú estés, tú puedes ejercer liderazgo, porque liderazgo es otra cosa, no es una posición, no es un estatus social económico y tampoco es poder y autoridad. ¿Okay? Ahora, ¿qué es liderazgo, Isaac? Pues mira, liderazgo es influencia, es la capacidad de hablar y hacer. Liderazgo es conexión emocional y liderazgo es relaciones interpersonales. Es interesante porque cuando nosotros ejercemos liderazgo en la escuela, nosotros ejercemos liderazgo en nuestra comunidad, en nuestra familia, en todo lugar que nos movemos, ejercemos 3 cosas. Influencia en la manera de hablar y hacer, conexión emocional y buenas relaciones. La educación lo que necesita es liderazgo, buenos líderes. Los países lo que necesitan son buenos líderes. ¿Usted sabe por qué el mundo está como está muchas veces? Por la necesidad abrupta, la necesidad grande de líderes transformacionales que puedan tomar decisiones en pos de la educación. Así que la pregunta sería, ¿quiénes de nosotros tenemos la capacidad de liderar? Todos nosotros tenemos la capacidad de liderar. Necesitamos entender que de una u otra manera ejercemos influencia, conexión emocional y relaciones con nuestros estudiantes y con nuestra comunidad alrededor. Pero por mucho tiempo te dijeron varias cosas. Número 1, te dijeron que si no tenías algunos rasgos específicos no ibas a ser líder. Número 2, te dijeron que los líderes tienen un estereotipo. Son altos, son extrovertidos, son bonitos, son bellos. Pues si no, tú y yo no estuviéramos en esa categoría. Y número 3, interpretaste errores en el concepto de liderazgo. Por mucho tiempo has malinterpretado el concepto de liderazgo. Así que a ti te dijeron 3 cosas erróneas. Te dijeron que los líderes tenían algunos rasgos únicos, y eso no es cierto. Te dijeron que tenías que tener extroversión, que tenías que tener un estereotipo particular, y te dijeron algunas cosas de liderazgo que no eran totalmente ciertas. Y eso ha hecho que hoy tú no creas que eres un líder transformacional. Tú hoy puedes ser un líder transformacional que puedas impactar tu escuela, tu salón de clase y tu comunidad para bien. Ahora, cerramos con esto.
diversidad generacional. Lo voy a repetir. Diversidad generacional. Necesitamos entender que viene un cambio grande generacional. De hecho, se elaboró un estudio que te voy a presentar ahora en Washington, D.C. Se elaboró un estudio en Estados Unidos donde plantea la proyección de Estados Unidos generacionalmente hablando. Y quiero que lo vea ya pronto. Generacionalmente hablando, se proyectó lo que iba a ser la población de Estados Unidos con el cambio abrupto de las generaciones y las vemos en pantalla. Vemos en pantalla, ¿verdad?, la imagen de varias generaciones conviviendo en sí mismas y es súper interesante porque vemos el cambio hasta la manera de vestir, la manera de hablar, la manera de pensar, la manera de ejecutar y muchas cosas. Ahora, el cerebro ha evolucionado. Al principio, y mucho tiempo atrás, desde la generación Baby Boomers, se planteaba que tú trabajabas para lo largo de la vida. Es decir, había un trabajo seguro, tú tienes un trabajo de 30 años, tú estabas 30, 40 años trabajando. Ya eso no es necesariamente cierto. Después comenzaron a carreras definidas por empleo, comenzaron a maximizar las universidades, la gente comenzó a adquirir títulos universitarios, etcétera, y ahí comenzó el trabajo de larga duración, grandes compañías, etcétera. Eso hoy no es lo mismo. Después, la generación X dijo, necesito balance entre vida y trabajo. Necesito trabajar, pero también necesito tener vida familiar. Ahí comenzó la migración digital desde 1980, muy fuerte, 90, comenzó una migración digital muy fuerte. Ahora, desde el 90, el 2000 para acá, tenemos generaciones que pretenden libertad, flexibilidad, pretenden ser nativos digitales y ahora tenemos una generación que busca seguridad, estabilidad, emprendimiento, ser su propio jefe, tener otras experiencias. Así que este es el perfil y la evolución del cerebro. El cerebro ha cambiado y esto es un nuevo sistema de creencias, es la batalla entre mente y manos, la batalla entre diferentes generaciones que tenemos que tener muy clara. Ahora mire bien, y aquí terminamos con esta proyección del estudio y cada país tiene su proyección. Se proyectó en el 2015 hacia el 2040 cómo se iba a ver la población de Estados Unidos. Ahora, mire la proyección súper interesante. Vemos que para el 2040 se proyecta que la generación que va a estar en control, es decir, la generación que va a dominar el mundo de aquí a allá 20 años, eso es al otro lado, es la generación millennial. Y también la generación ¿qué? Z y la generación digital. Así que ya para el 2040 van a haber pocos de la generación X, ¿verdad?, por mortalidad natural. Igualmente, ya para el 2040 se proyecta en Estados Unidos que no van a existir baby boomers, ¿verdad?, que ya la generación baby boomers día a día va a ir por naturalidad, ¿verdad?, no va a estar. Así que mire si hay un cambio definitivo generacional. ¿Qué significa esto, Isaac? ¿Hay que cambiar la universidad? Sí. Hay que cambiar el modelo educativo. Hay que cambiar la manera que se aprende, hay que cambiar la manera que se enseña, hay que cambiar nuestras estructuras presenciales, hay que cambiar muchas cosas para lograr de una u otra manera aplicar liderazgo transformacional dentro del proceso de cambio que estamos ejerciendo. Así que sin lugar a duda existe una diversidad generacional. El mundo laboral y empresarial siguen cambiando, hay grandes oportunidades, pero también grandes retos. Así que tenemos que aprovechar las grandes oportunidades, pero también tenemos que asumir los grandes retos que el sistema, que el mundo nos está planteando. Hoy hacemos compras por internet, hoy nos divertimos de diferentes maneras, hoy hacemos muchas cosas que antes no existían. Por lo tanto, la educación también debe cambiar en sus maneras de integrarse. Yo creo y estoy convencido que para el 2030 las estructuras, los ministerios de educación tienen que cambiar abruptamente. Tienen que crear cambios y traer innovación para que las próximas generaciones todavía vean la educación como una oportunidad impresionante de lograr traer cambios a su país. Así que con esto yo prácticamente cierro. Me gustaría entrar a la sección de preguntas y respuestas con algún compañero que haya recopilado preguntas. Yo realmente ya concluí con la ponencia o la idea que quería plantear. Creo que el neuroliderazgo es una buena oportunidad de cambio en el sistema educativo. Líderes que, como te dije, número 1, tengan influencia, número 2, conexión emocional, y número 3, que tengan buenas relaciones con su comunidad. Y yo te aseguro que el cambio en el sistema puede ser bastante favorable. Así que me apresto a ustedes para poder contestar algunas preguntas. Muchas gracias, doctor Esquilín.
tenemos comentarios sumamente positivos. Le comento que en nuestro canal de YouTube tenemos casi 300 personas viendo esta ponencia en vivo. Y bueno, todos están haciendo comentarios hacia la excelente ponencia, que es muy provechoso para nuestra labor. Y dentro de las preguntas que nos hacen, dice, me gustaría preguntar sobre el bilingüismo. ¿Cómo cree usted que en esta era virtual se pueda asumir esta transformación tomando en cuenta el rezago del año anterior en cuanto a educación? En definitivo, el COVID-19 a todos en Puerto Rico. De hecho, en Puerto Rico hubo 25% de estudiantes que fracasaron. En Puerto Rico, en el Departamento de Educación o el Ministerio de Educación, K12, es decir, bachillerato y primaria y secundaria, el 25% fracasó en Puerto Rico, acá en Estados Unidos, por el efecto de pandemia. Los estudiantes muchas veces no tenían la tecnología, los estudiantes no tenían los accesos para conectarse a sus clases virtuales, muchas personas tal vez en niveles de pobreza bajo. Así que yo creo que es un efecto colateral que trajo la pandemia. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a recuperar? ¿Cómo van a ser nuestros planes académicos para recuperar eso? Porque la realidad es que eso fue causa y efecto, eso es ciencia. No tenías un currículo adecuado, no tenías adecuación tecnológica, pues ciertamente el efecto lo vas a tener, ¿verdad? Es irremediable. Ahora, una vez ya ese dato está ahí, de hecho muchos países pasó lo mismo, mucho rezago. ¿Cómo yo entonces ahora en este nuevo año académico, que creo que la mayoría de los países vuelven a la presencialidad, cómo yo entonces logro empatar la pelea con los cambios? La pregunta sería, ¿voy a volver a ser igual o voy a cambiar mi estructura académica? ¿Voy a dar mi clase igual, de manera magistral, lectora, sin aprendizaje activo, sin otras metodologías, o voy a cambiar, ¿verdad? Yo creo que aquí está en el docente, Isa. Esto tiene que ver con el docente y los líderes educativos académicos que sepan diseñar un currículo, ¿verdad?, bastante innovador durante el proceso. Pero el daño ya está hecho, es remediarlo de otra manera. Sí, muchas gracias. Dice ahora, ¿recomendaría que el sistema educativo deje de agrupar a los niños y jóvenes de acuerdo con sus intereses y no por sus edades? Es buena pregunta, es una pregunta extraordinaria. Yo te puedo hablar de la experiencia acá americana, aquí en Estados Unidos. Nosotros hemos visto varios modelos. Yo creo que va a depender mucho de la filosofía educativa que asuma la escuela o el Ministerio de Educación, en este caso el departamento. Yo creo que de una u otra manera las dos no son malas. Yo creo que cuando tú acumulas por edad, estamos hablando de las etapas de desarrollo del cerebro y puedes tal vez acumular por esa área. Por intereses también veo un área. Pero si me preguntas a mí como profesional, creo que hacer un mix de las dos sería interesante. Yo creo que tú puedes asumir una currícula que dirija al estudiante por los intereses que le agradan. El lunes toma ciencia, los martes tome idiomas, el miércoles tome artes, los jueves haga educación física, los viernes haga proyectos comunitarios. Yo creo que el sistema es la manera de cambiarlo, ¿verdad? Y yo creo que ambas serían ideal, pero me gusta la pregunta. Ok, dice ahora, en un curso de liderazgo para contadores, observamos varios aportes sobre si el líder nace o se hace. ¿Cuál es su criterio? Bueno, la realidad es que todos nacen en un hospital, ¿verdad? Naciste en algún hospital, lo digo de manera jocosa. La realidad es que todos nacen, ¿verdad? Todo ser humano nació. Estoy siendo, ¿verdad?, irónico, sarcástico. La realidad que no, la realidad es que todos tienen que formarse. Tú puedes nacer con algunas características genéticas, biológicas en tu personalidad, pero eso no te garantiza que tú vas a ser un líder. Así que mi pregunta concreta sería, no, la realidad es que todo líder se tiene que formar. Esto es como una disciplina, hay que formarse, hay que aprender, hay que errar. Tú porque nazcas extrovertido no significa que vas a ser un gran líder. De hecho, los grandes países han cometido grandes errores políticos en poner personas que hablan bonito o personas que se ven bien y que no son grandes líderes. Toda la historia de la humanidad ha cometido el mismo error. Así que, como dijo ahorita, las cualidades de liderazgo no necesariamente están atadas a una personalidad. Son otras cosas que tienen que formarse. ¿Okay? Claro. Dice ahora, ¿quién debe de monitorear este proceso de innovación de parte de los docentes? Mira, yo creo que depende de la estructura organizacional que haya en la escuela o en el departamento o en el ministerio. Yo creo que el líder académico, claro, yo acá en Puerto Rico, en esta universidad de Huertas College, yo soy su presidente, yo tengo la máxima autoridad en la universidad, obviamente soy el presidente, pero yo tengo mis decanos académicos que tienen que ser responsables de la calidad educativa, yo tengo mi decano estudiantil que tiene que ser responsable de los servicios. Yo creo que cada cual como líder tiene que asumir su responsabilidad.
Igualmente el docente. Yo creo que el docente tiene que asumir una responsabilidad dentro del salón de clase. Muchas veces decimos, no, el docente solamente va a enseñar y dejarse guiar por lo que está en el bosquejo. No, el docente yo creo que también es responsable de crear buenas experiencias innovadoras en el salón de clases, que no necesariamente debe ser la universidad. Claro. Ahora, como última pregunta, doctor, ¿cuál es la mejor estrategia para hacer líderes a infantes de educación inicial? Oh, excelente. Yo creo que el liderazgo se debe, nosotros en nuestros sistemas educativos, y ustedes me corrigen si Costa Rica pasa igual, todavía en los sistemas educativos, en los cursos primarios o en la niñez, no existen clases de inteligencia emocional, no existen clases de liderazgo, no existen clases de manejo de finanzas, no existen no existe nada de eso, ¿verdad? Le enseñan inglés, matemática, ciencia, idioma, lo requerido, lengua. Yo creo que por ahí la currícula debe ir cambiando. Cómo al niño desde muy temprano le enseñas a asumir responsabilidad, le enseñas a tomar decisiones, le enseñas a trabajar, le enseñas que ser un trabajador es importante. No vivir del gobierno nada más, sino vivir de lo que tú sudas, de lo que tú trabajas. Yo creo que tiene que ver con cultura. Por eso es que la educación es tan importante, porque la educación es la única variable en el mundo. De hecho, el Banco Mundial lo dice, todos los índices mundiales dicen que la educación de un país demuestra el desarrollo económico. Lo dice, eso está claro, y esos son datos empíricos. Así que yo creo que ciertamente a los niños se les debe de muy temprana edad, los papás, la escuela, enseñarles liderazgo y asumir la responsabilidad de su propia vida. Me parece genial que eso se añada al currículo. Muy interesante, doctor, toda su ponencia. Y créame que todos los comentarios han sido muy positivos acerca de ello. Qué bueno. AEG de Costa Rica le agradece el habernos acompañado y engalanado este congreso que tenemos sobre neuroeducación. Muchísimas gracias. No, un gusto. A la orden, saludos a Costa Rica, desde Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico. Nos puede conseguir las redes sociales, Isaac Esquilín Speaker, con mucho gusto en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Pone mi nombre y ahí me va a conseguir. Y con mucho gusto le contesto otras preguntas, otros mensajes. Muy amable de su parte poder invitarme. Así que mis respetos a todos. Saludos. Muchas gracias. Hasta luego.